El título del mensaje es Ama al prójimo. Ama al prójimo. Oh, noticias. Noticias, pues lo único que es que estamos en Zoom los jueves, ahí a través de la website donde ven el estudio, bajo la sección del boletín. Ahí va a haber un botoncito azul donde dice Zoom, los jueves a las 7 de la noche, nomás le apachurran y automáticamente ahí aparece Zoom. Y si quieren, quiten el micrófono, no tienen que verse sus caras, quiten el micrófono, quiten el video, nada más para que oigan. Y así podemos estar continuando. Estamos estudiando los distintivos de Calvary Chapel. Empezamos la semana pasada con el llamado de cada persona. ¿Cuál es el llamado de cada persona? Pues todos somos llamados a servir a Cristo. El llamado es cuando uno viene y se entrega totalmente al Señor, es cuando uno viene y pues es llamado al ministerio, a servir. A todos los que son seguidores de Jesucristo son siervos, somos siervos. Entonces ese fue el primero. La próxima semana vamos a continuar con el segundo, pero el estudio de hoy es amar al prójimo. Y esta es la prueba número 2. Recuerden que estamos en la serie ¿cuál es la prueba o cuáles son las pruebas que en realidad conocemos a Dios o en realidad conoces a Dios? Y la prueba de la semana pasada fue si somos obedientes a Dios. Hoy es si amamos al prójimo. Y ahí este estudio, hermanos, es un poco difícil cuando uno lo está estudiando y lo está leyendo y lo está sobreleyendo y no cabe otra, hermanos. Es tan simple que si no amamos, si no estamos amando y de veras estamos amando, es que no conocemos a Dios. Así de tajante es la palabra, así de real es la palabra. Y muchos de nosotros tal vez están preguntando o están pensando, pues yo en realidad hay personas que no voy a poder amar nunca. La palabra dice, bueno, ahí vamos a entrar al estudio. ¿Y qué hacemos con estos versículos? Mi sugerencia es de que no se concentren mucho en que lo odio, que siento por esta persona. Olvídense de eso. Déjenselo a Dios. Déjenselo a Dios. Porque entre más ustedes se ponen a pensar, entre más se ponen a meditar y esto, y cómo voy a hacer esto, y cómo voy a olvidar, esas son armas que el enemigo usa porque estamos pensando en la carne y viene el enemigo y se aprovecha de nuestra carne y nuestro corazón se hace más duro. Se hace más duro. Y entonces ya ahora sí estamos como estábamos antes. Entonces, una serie de preguntas. Amamos al prójimo, hermanos. Y eso es al prójimo, a cualquier persona puede ser el prójimo. Ignoramos a ciertas personas, criticamos a ciertas personas, rechazamos a algunas personas, maldecimos, abusamos de personas, difamamos a personas, odiamos a personas, o también estamos a punto de maltratar a personas, tal vez conscientemente o inconscientemente. Si ocurre algo de estas cosas, hermanos, hay que cuestionarnos si en realidad conocemos a Dios. Así de fuerte es la palabra de esta mañana. Entonces no importa lo que digamos, si vamos a la iglesia, si hacemos cosas, si vamos a servir, pero no conocemos a Dios, hermanos, si hacemos una de esas cosas. ¿Cuántas veces hemos criticado? Yo. ¿Cuántas veces hemos rechazado a situaciones simplemente porque yo digo, pues yo? A veces maldecimos. Oh, que no sé qué. El punto es, hermanos, que Dios es amor. Dios es amor y cualquier persona que verdaderamente conoce al Señor está obligado a amar. Hermanos, estamos obligados a amar. Y recuerden que amar no es un sentimiento. Amar, la Biblia le dice a los esposos, amen a sus esposas. Y a veces los esposos no quieren amar o no deseamos amar a la esposa. Tal vez, no sé, están corriendo ocasiones. Y dice, ay señorita, no siento que la puedo amar. No se trata de sentimientos. Es un mandamiento que Dios nos da. Esposos, amen a sus esposas. Hoy, hermanos, amen al prójimo. O sea, no es una sugerencia, es un mandato. Es un mandato y ahí es donde se pone la cosa que hay que agarrarnos fuertes de la palabra. Pues hermanos, que el punto es de que al amar a los demás es una prueba bien fuerte que el Señor usa para ver a ver si estamos parados en Él o no estamos caminando en Él.
Entonces vamos a leer del versículo 3 de la segunda de Juan, y por cierto el estudio está ahí en la aplicación, ahí está en el boletín. Entonces vamos a leer primero de Juan capítulo 2 versículo 13 adelante para agarrar el contexto y venir viendo qué es lo que venimos estudiando. Capítulo 2 versículo 3 de primera de Juan dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Pues si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y fíjense hermanos, es tan importante esto, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, el que guarda la palabra, en esta persona, en este hermano, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Jesucristo anduvo. Él vino y nos mostró, modeló la manera como debemos de caminar. Y el estudio de hoy comenzamos con el versículo 7 y dice: y hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo. Y ahí circulé esa palabra mandamiento nuevo, sino que el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Quiere decir que estos hermanos ya la habían escuchado. Y aquí está diciendo simplemente: hermanos, este mandamiento es un mandamiento antiguo, es la palabra y ustedes ya lo han escuchado. Y saben lo interesante, hermanos, que cuando se habla del amor, uno dice, bueno, es que es fácil amar. Yo amo a fulanito, y hacemos una lista de cuántas personas amamos y nos caen bien y de veras convivimos y en realidad los amamos. Pero son personas que nos agradan, son personas que nos tratan bien, son personas que nos bendicen, son amigos, o sea, eso está bien. Pero ¿qué si las personas que nos han hecho mal? Las personas que tal vez simplemente no nos tratan bien. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y ese es el punto que Juan quería entrar con esos hermanos. Juan la semana pasada les estuvo hablando de pues que se pusieran las pilas los hermanos y que obedezcan a Dios. Muchas veces nosotros obedecemos a Dios a nuestra manera o creemos que lo estamos obedeciendo, pero ahora está diciendo: hermanos, esta vez es un tema del amor, y a veces en los temas del amor uno escoge a quién ama y a quién no debe de amar. Pero Dios siempre dijo, hermanos, desde el Antiguo Testamento, que el hombre debe amar a su prójimo. En Levíticos capítulo 19 versículo 18, y dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, diciendo, yo Dios se los estoy diciendo. Interesante, aquí Juan en este versículo 7 no ni siquiera está mencionando de que, o sea, que él pudo decir, como dice la escritura, como Pablo o como Pedro agarran la escritura del Antiguo Testamento y dice, como dijeron los profetas. Pero aquí él simplemente no dice nada de eso, simplemente está haciendo una forma indirecta y a la vez no está mencionando el libro de Levítico, aunque sí dice que no es un mandamiento nuevo. Ahora, aquí lo interesante es que Pablo está por decirles que es un nuevo mandamiento. La gente tal vez dirá, los que saben la palabra o sabían la palabra iban a decir, bueno, este no es nuevo mandamiento. Las otras personas tal vez iban a decir, este es un mandamiento de Juan, esto no se dijo antes. Ahora, aquí lo importante, hermanos, que tenemos que ver esto, es que Juan quería establecer que Dios había dicho antes lo mismo, lo que Juan estaba a punto de decirles. Que el amor, o sea, el amor siempre ha estado con el hombre desde el principio. Entonces, ¿cómo, si el amor ya había estado, ya se había dicho, por qué Juan está diciendo que este es un nuevo mandamiento? Versículo 8, y vamos a ver. Lo está diciendo porque la persona que está escuchando se iba a cuestionar. Vamos a leer el versículo 8. Dice, sin embargo, os escribo, o sea que les escribo un mandamiento nuevo. Fíjense, le está diciendo, les estoy escribiendo un mandamiento nuevo. Entonces todos dicen, pues, ¿cuál es este mandamiento? Y luego dice, y que es verdadero en él y en vosotros. No solamente es un mandamiento del Antiguo
Testamento, pero también es un mandamiento, hermanos, del Nuevo Testamento, un nuevo mandamiento. Y ustedes se pueden preguntar, pues el amor, nosotros sabemos que el amor es un mandamiento y que ames al prójimo, y nosotros sabemos eso. Pero hermanos, el punto es de que Juan de alguna manera quería que la gente se enfocara en Jesús, en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Recuerden que el tema viene siendo que caminemos en luz, que seamos obedientes a la palabra, que tenemos que caminar en la luz y apartarnos de la oscuridad, que continuemos por el camino, que si vamos caminando en la oscuridad vamos a chocar, no vamos a caminar de una manera que debemos de caminar. Entonces aquí el enfoque es de que Jesús murió. ¿Por qué murió Jesús? Por todos nosotros, por amor. Y ese era el punto, o sea que Jesús murió por amor, y Cristo te ama, Cristo nos ama. Ustedes antes de venir a una iglesia, ¿oyeron el término Cristo te ama? José, Cristo te ama. Lino, Cristo te ama. ¿Oyeron eso? O sea, y nosotros no entendíamos, pues uno decía, pues sí, sí me ama, pero en realidad no entendíamos el significado y lo profundo de lo que quiere decir Cristo te ama y Cristo murió por ti. Entonces, fíjense, Cristo se dio, vamos a ponerlo así, Cristo como que le dio un nuevo enfoque a ese mandamiento viejo. ¿Por qué? Pues porque Él fue sacrificado por amor. Él murió en la cruz por nosotros. Y el término del amor, fíjense lo contradictorio de esa época que era. Jesús amó a sus enemigos. En aquel tiempo eso no se veía. Amó a sus enemigos, no solamente a los que estaban junto a Él. Jesús amó a los malos, no nada más a los buenos. Jesús amó a los pecadores, no nada más amó a los justos. Jesús amó a los que eran rechazados, no nada más a los que eran aceptados, los que tenían posiciones, los que eran de la alta sociedad o gente que tenía buenos puestos. No, Jesús, por amor, también amó a los sucios, a los pecadores, a los que estaban no limpios, a los que estaban sucios y que estaban llenos de pecado. Jesús, hablando en Mateo capítulo 5 versículo 43, dice, oíste, ese es Jesús hablando, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, eso es lo que habían oído ya en el Antiguo Testamento. Y Jesús continúa hablando y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, y ahorita ustedes están tal vez preguntando, Jesús, ¿por qué debemos amar a estas personas? A los que son enemigos de nosotros, que nos hicieron mal, a las personas que nos maldicen, a las personas que simplemente que son malas con nosotros. ¿Por qué las tenemos que amar? Y ahí el versículo 45 vemos la respuesta. Debemos de amar a esta serie de personas que Jesucristo vino para darle el nuevo significado a lo que es el amor. Versículo 45 dice, para que seáis de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, para que seamos hijos de Dios Padre que está en los cielos. Imagínense lo increíble de eso. Quiere decir que tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecirlos a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen, y una serie de cosas más que ahí vienen. Todo esto para que podamos ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Profundo, hermanos. Profundo. Una vez más, versículo 45 dice, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. O sea que Dios a todos nos ve igual. Al más matón, al más matador, al más malo, lo ve de la misma manera y quiere alcanzarlos a todos porque los creó hechos a la imagen de Dios. Es como tal vez una mamá que tiene bastante, vamos a decir por lo menos unos 5 hijos. Y ahí vemos hijos que son de los bien portados, más o menos portados, sí y no, los que se portan mal y el que se porta bien mal. Y la mamá los ve y la mamá dice, ay, todos son mis hijos.
pero este hace todo lo que hace y cuántas cosas le ha hecho a usted como mamá y la mamá dice, yo lo amo igual. Amo igual al más malo como amo al más bueno. Ese es el amor de una madre. Y ustedes se pueden decir, no sé, por lo menos los hombres, yo no sé si yo podría amar al hijo más bien portado o al más mal portado de la misma manera. Los voy a amar a todos, pero con un amor diferente. Yo diría, en la carne, Dios, la palabra dice, no, los amamos igual a todos. Dios nos ama igual a todos. Eso es algo increíble, hermanos. Y eso es lo que Juan quiere decirnos a través, Dios a través del Espíritu Santo usando al apóstol Juan. Y hermanos, ahí ahorita como que nos debemos de sentar y de veras tomarlo y decir, wow. O sea, este concepto totalmente de amar al que me hizo mal, al que me golpeó, al que me robó, me estafó, al que me golpeó, hizo tantas cosas cuando era chico, cuando era grande. Son palabras fuertes, hermanos. Palabras para meditar. Ahora, por la naturaleza del hombre que es pecador, se siente que puede maltratar a los demás. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tal vez vivo en tengo cierto nivel social, yo eso porque soy pecador y soy hombre pecaminoso, veo más así de abajo a los que son menos que yo. Y eso lo podemos ver en nuestra sociedad. Vemos los que tienen, los que no tienen, los que no me quiero meter en esas polémicas, pero todos sabemos que siempre hay clases sociales. Y al final de cuentas, los que están arriba siempre quieren pisotear a los de abajo. Y uno dice, Señor, eso no es, eso está mal. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa es la inclinación del pecado que nos lleva a hacer estas cosas. Si un hijo de Dios está viendo las clases sociales y está tratando a los que son del mismo nivel de él de cierta manera y a los que son de otro nivel más bajo de otra manera, este hermano no ama al prójimo porque está viendo una distinción. Uno en el mundo, pues tal vez yo, tal vez algunos de ustedes, tal vez veíamos diferentes las clases sociales o los veíamos a los ricos y nos caían mal porque tenían mucho dinero y tal vez nos caían mal, ni sabemos por qué, pero alguien nos dijo que nos caían mal. El punto, hermanos, es de que el hombre, simplemente por su pecado, por su naturaleza pecaminosa, incluso los cristianos también, tenemos que estar luchando. Recuerden, esto es para los cristianos también y para los no cristianos. Especialmente cuando alguien nos ha maltratado. Como que el hecho simple de que alguien nos maltrató, como que nos da la autoridad de nosotros ir y odiarlos, ir y no amarlos, ir y simplemente maldecirlos en la mente. Y simplemente, hermanos, lo que sucede, el resultado de estas dos situaciones es que el hombre se siente libre de odiar, golpear, herir, ignorar, negar, criticar a la gente, ser grosero con la gente, hablar mal de la gente, simplemente quejarse y ser una mala persona con cierto tipo de gente. Pero Jesús mostró todo lo diferente, todo lo contrario, y ese es el punto. Él mostró que no debe de ser así. No importa lo que nos hayan hecho. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que ya se nos va a olvidar. Eso siempre va a quedar aquí. Yo una vez oí una ilustración de que cuando alguien nos ha dañado y simplemente estamos dañados y de veras sentimos odio, rencor, y el Señor está lidiando, está tratando con nosotros, nos está sanando, y es parte del proceso del caminar con el Señor. Uno puede llegar a un punto a dejar de odiar a esa persona, más bien, y empieza uno a tener compasión, amor por las personas, y uno dice, pues, ¿por qué yo quiero estar enojado? Porque lo que me hizo esta persona, eso, it's not fair. O sea, esa persona se merece, y ahí podemos poner, esto es lo que se merece. Ahí cada quien llene lo que ustedes quieren que se merezca esta persona. Pero Jesús dice, no debe de ser así.
no importa lo que hayan hecho. Regresando a esta ilustración, es de que, imagínense que un clavo está una cerca, una tabla, entonces vienen, alguien nos daña, nos maltrata, nos abusa, y es como que están clavando un clavo. Sí, viene el Señor y nos enseña a perdonar, perdonamos, y saca el clavo, ya el clavo ya no está aquí, ya no estamos totalmente como consumiéndonos por esta situación, ya hemos perdonado, pero ahí quedó donde sacaron el clavo, o sea, ahí queda la herida. Quiere decir que uno no se le va a olvidar, ahí siempre va a estar. Pero lo que sí debemos estar haciendo es no estar recordando siempre de dónde el Señor nos sacó. Más bien hay que renovar nuestro entendimiento, y es parte de nuestro caminar. Si nos quedamos clavados en el pasado, ya somos hijos de Dios, ya hemos vuelto a nacer, ya tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y si otra vez estamos regresando atrás, vamos a regresar al mismo resultado de antes. ¿Cuál era? Empezar a odiar, a ignorar, a oír a las personas, a hablar mal de las personas. Y entonces al final la obra que el Señor está haciendo en nosotros, que nos está lavando a través de la palabra, nos lava, y luego nos metemos, nos ponemos a jugar la tierra. Sé que los niños cuando juegan tierra, cómo se ponen chamagosos, y otra vez tenemos que venir a lavarnos en la palabra, y es constantemente, o vamos caminando en la luz y de repente y estamos así. Entonces el punto, hermanos, es que Jesús mostró que no debe de ser así. Debemos amar a todas las personas sin importar lo que nos han hecho. Es bien difícil. Es imposible, no es imposible, la palabra lo dice, pero solos no vamos a poder hacerlo. Ahí es donde tenemos que entregar todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo, totalmente, y venir delante del Señor y decirle: Señor, yo no puedo con esta persona. La veo y me siento así. No sé si hay personas todavía en sus vidas que así están, o las ven y hasta les duele el estómago, no sé. Si ese es el caso y usted es un hijo de Dios o hija de Dios, tiene que traerlo esto delante del Señor, a que el Señor empiece a sanar esas heridas, que le renueve ese entendimiento a través de la palabra. Si no, hermanos, vamos a estar cuestionándonos si realmente conocemos a Dios. Y la verdad es que sí lo conocemos. Lo que pasa es que nos hemos desviado, hemos regresado a la oscuridad, hemos regresado a lo que hacíamos antes, a la manera como pensábamos antes. Entonces el resultado es hacer lo que estamos viendo aquí, que no debemos de hacer. Entonces, por eso el Señor, hermanos, aquí está mostrándonos de una manera donde ya no podemos decir: pero esta persona me dañó mucho, ¿cómo puedo amarla? O sea, ¿y por qué la debo de perdonar? No sé, ¿ustedes se han preguntado eso? Yo me pregunté eso. Había algunas personas en mi vida de que en realidad yo sentía este sentimiento. Yo no quería nada con esas personas, y mejor simplemente así era. Pero, hermanos, otra vez vamos a ver la respuesta. Mateo 5:45. La respuesta es de que para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, es el que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos y los injustos. Hermanos, esta es la única manera que podemos llegar a ser hijos de Dios, como Dios nos manda que amemos. Jesús, hablando también en Lucas capítulo 6 versículo 35, dice: amad a vuestros enemigos y haced el bien, y fíjense, dice, y presten, no esperando de ello nada. O sea que la Biblia recomienda que no prestemos, pero si vamos a prestar, que lo vamos a prestar como que lo vamos a dar, sin esperar que lo vamos a regresar, para que no haya problemas y que por prestar dinero simplemente hay un desacuerdo. Entonces dice: y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, o sea, Él es bueno y comprensivo para los ingratos y los malos. O sea, amar a vuestros enemigos y hagan el bien. Hermanos, la palabra dice que si no amamos, no conocemos a Dios.
Jesús dijo en Juan capítulo 13 versículo 34, dice, un mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a los otros. Que se amen unos a los otros. ¿Cómo? Pues como yo los he amado. Jesucristo hablando. Como yo los he amado. Que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos los que son mis discípulos. Si tuviereis amor los unos de los otros. Versículo 8, la segunda parte, dice, ahora se conoció por la luz de la verdad que ilumina. O sea, ahí vemos ese amor. Continuando, bueno, vamos a leerlo otra vez todo completo. El versículo 8 dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. O sea, es verdadero en Dios y en ustedes, hermanos. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea, hermanos, que el amor se conoce por la luz, por la verdad, por Jesús, que es el que nos alumbra nuestro caminar. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Fíjense lo que dice. Dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una vez más, porque Dios que mandó, fíjense, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. O sea, imagínense que está toda la oscuridad y de ahí Dios manda que de ahí salga la luz y resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. También el profeta Isaías, en Isaías 9:2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz, y los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pues, hermanos, la luz es el mismo Dios a través del Espíritu Santo moviéndonos donde hay luz. Y ya cuando estamos desviándonos de la luz es cuando estamos caminando en la oscuridad, ya sea por nuestras propias fuerzas en la carne o simplemente que hemos descuidado la palabra y hemos simplemente caminado a nuestro propio entendimiento. Versículo 9, vemos que el hombre que profesa a Dios pero aborrece a su hermano, tal vez hay personas que así se sienten en este momento. Versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí, hermanos? Dice que está todavía ¿en qué? En tinieblas. Está en tinieblas. ¿Cuántas personas tal vez se han sentido así? Tal vez ahorita no estamos en tinieblas, pero ¿cuántas personas nos hemos sentido que estamos en tinieblas? Porque todavía estamos aborreciendo a esta persona que nos hizo mal. ¿Cómo se va a salir con la suya? No es justo. ¿Por qué? Hermanos, una vez más, un creyente que dice que está en luz, o sea, que está en Cristo y va a la iglesia y dice, bueno, es que pues yo fui bautizado, yo ya, o sea, yo ando en luz, yo pertenezco a una iglesia, yo participo en la Santa Cena. Ojo, participo en la Santa Cena. Yo leo la palabra, yo oro, yo vivo para Cristo. Y es más, a veces hasta tengo estudios en mi casa. Pero odia a su hermano, hermanos, cosa seria. Cosa seria. Pero ese mismo hombre tal vez puede decir, bueno, yo en realidad no odio a mi hermano. O sea, yo no lo odio, lo que pasa es que no me cae bien. Es que mi hermano es un poquito medio raro y no me cae bien. Su manera de ser, simplemente yo y él no encajamos. Me cae mal cómo se viste, me cae gordo, o sea, me hizo daño cuando estaba chiquito, me peleaba, me pegaba, o me maltrató, cualquier otra razón, hermanos. Hermanos, eso no es amor. Eso no es amor. Es tan importante que los papás desde ahorita a los hijos que están creciendo, que les enseñen a que se amen unos a otros. No porque se pelean, ahí déjenlos que se pelean, ellos. No, crecen con ese odio, con ese coraje, ya son adultos y están distanciados. ¿Por qué? Porque de chiquitos tenían pleitos que no sabe por qué pleitos y los papás no quisieron nada.
tenemos que tener mucho cuidado. Jesús reveló la luz del amor para nosotros, hermanos. Debemos de amar a nuestro prójimo, o simplemente no estamos viviendo en la luz, o algo está mal. Puse, something is wrong. Ahí debe de hacer como una lucecita amarilla así, pip, 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 pip. Si siento que al prójimo, no sé, esta persona me cae tan mal, híjole, nomás lo veo y, ay, no sé, ay. There's something wrong. Hay que ver por qué. Hay que ver por qué. Y si son, tal vez, ven a esas personas y simplemente no las, ay, ahí viene este fulanito, esta manganita. Es el momento, hermanos, de traerlo al Señor. Señor, quítame ese sentimiento. Ese sentimiento no es de ti, Señor. ¿Por qué siento así? Hay que empezar a orar por esta persona. Hay que venir delante del Señor y orar por esta persona. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Palabras para meditar y ponerlas en nuestro corazón y que el Señor esté trabajando a través del Espíritu Santo. Hermanos, qué bueno sería poder decir, por lo que puedo decir hasta ahorita, que ustedes dijeran, o que yo dijera esto, por lo que yo ahorita puedo recordar hasta este momento, ya no tengo rencor hacia nadie, ni estoy enojado con nadie. No siento odio por alguien o por alguna persona o por cierta situación, porque al final de cuentas sé que yo soy pecador. Sé que soy pecador y que yo he fallado. Que yo he fallado y también Dios me ha perdonado. Y Dios me ha llenado de gracia y misericordia, porque Él es gracia y misericordia y Dios es amor. Y Dios ha sido muy bueno conmigo y continúa trabajando en mi vida. ¿Podríamos decir eso, hermanos? Si podemos decir tal vez de la mitad para adelante, pero no podríamos decir, por lo que yo sé o recuerdo hasta ahorita, ya no tengo rencor hacia nadie, ni estoy enojado con nadie, ni siento mal por alguna persona. ¿Podríamos decir eso? Si podemos decir eso, son buenas noticias. Pero si no, si hay algo todavía, si hay situaciones o ahí está esa luz amarilla que tenemos que meditar, venir delante del Señor y decirle y ser honestos. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor ya sabe. Lo único que tenemos que hacer es venir delante de Dios y arrodillados totalmente, con un corazón contrito, humillados. Señor, perdóname porque esto que siento, quítalo, Señor, quítalo de mí, Señor. Renueva mi entendimiento. Ya no quiero pensar y regresar a lo de antes. Porque esos dardos del enemigo que les envían a ustedes a la mente es para recordar tonteras que pasaron tal vez hace 20 años, hace 30 años, y todavía estamos dándole y dándole y dándole y dándole, y al final es lo que el enemigo quiere. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, hermanos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Ahí podemos seguir todo. De hecho, lo tenía, pero lo corté por cosa de tiempo. Pero quieren, hermanos, ver qué es el amor. Capítulo 13. Hoy cuando vayan a sus casas hay que leer ese capítulo. También el Proverbio 10, versículo 12, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá las faltas. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Sí, es justo y sí, pecamos, pero ya Jesucristo pagó por nuestros pecados. Ya no quiere decir que eso nos da libertad para ir y pecar más.
Lo que sí es que sabemos que estamos viviendo en la gracia. Y sí, y le pedimos al Señor que nos cambie y a través de nuestro caminar, Él nos va cambiando y vamos dejando ciertas cosas que no las dejábamos, y al final es el punto. Pero hermanos, así como una mamá le perdona cosas a sus hijos y la mamá sigue amándolos, así Dios ya los ha perdonado, si se han entregado al Señor. Yo sé que ustedes han oído testimonios de gente que han matado a personas en serie. De veras que uno los ve en la televisión y dice, ay, este estaba endemoniado. Sí, estaba endemoniado, pero ya ha sido liberado. Dios ya perdonó a esa persona. Y tal vez ustedes pueden decir, ¿y cómo puede perdonar Dios? Es Dios. Dios conoce el corazón de las personas. Esta persona se ha arrepentido. Y acá otra persona que va a la iglesia y está yendo a la iglesia siempre y está así, pero hay odio en su corazón y nunca de veras en realidad se ha entregado al Señor. ¿Cuál persona es salva y cuál persona va a estar en la eternidad con el Señor? El matón arrepentido. Y el religioso que toda la gente lo ve que es bueno y que va a la iglesia y ahí está y lee la palabra y ahí anda, al final de cuentas. Y Dios va a decir, ¿y quién eres? Apártate de mí. Nunca te conocí. Ese es el temor, hermanos, de esas personas religiosas, de los que viven de cierta manera y en realidad dicen vivir de otra manera. Entonces es bien importante. Hay que ser honestos con el Señor. Si hay personas que ustedes todavía están lidiando, luchando, que no han perdonado y que los ven y quieren de veras, tráiganselo al Señor. Hoy vamos a orar para que el Señor simplemente lo vamos a poner en sus pies, para que el Señor nos sane y simplemente nos limpie de toda esta de esas situaciones que el Señor quiere librarnos. Versículo 10, vemos que el hombre obediente ama a su hermano y permanece en la luz, y este hermano, porque está en la luz, no tropieza, ve lo que está haciendo, ve lo que va caminando. Entonces versículo 10 dice, y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. La gran necesidad del hombre, hermanos, es el amor. El hombre y la mujer también. Cuando digo hombre, me refiero al género de la humanidad, ¿no? A los dos, al hombre y a la mujer. Quiere decir que el hombre y la mujer necesitan ser amados. Los esposos necesitan sentirse amados. Las esposas necesitan sentirse amadas, cuidadas, protegidas. Esposos, si no le están diciendo a sus esposas que las aman, que están ahí, no nomás decirles, mostrarles, enseñarles que de veras las aman, gloria a Dios. Esposas también tienen que decirles a los esposos, te amo, gracias porque eres mi esposo, te amo. Si las esposas no lo están haciendo, los esposos, shame on you. Esposos, si no lo están diciendo las esposas, también shame on you, porque es algo que constantemente tenemos que estar diciendo, porque el hombre necesita ser amado. Necesita ser amado. Y cuando venimos con unas actitudes que no amamos a las personas, o nos sentimos indiferentes a las personas, porque él es pecador, yo no me junto con él porque él es borracho, yo antes era borracho, pero yo ahora ya me junto con otro tipo de gente. Shame on us, porque también no debemos de hacer eso. Sí, no participar en el pecado, pero verlos exactamente igual y amarlos como Cristo los amó. Y ese es el punto que Juan quería decir. ¿Cómo sabe una persona que permanece en la luz? Pues simplemente que está en Cristo. Que está en Cristo. Como dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14. Porque conoce a Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esto es nosotros, los creyentes. Sabemos, no es esperemos o tal vez o vamos a ver al final. No, dice sabemos. O sea que ahorita, en este momento, sabemos, y no nomás ahorita, continuamente sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. O sea, sabemos, debemos de saber. Y si no lo sabíamos, hermanos, ese es el nuevo mandamiento. Ese es el punto de Juan, que quiere que se nos quede. Que tenemos que amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que antes estábamos muertos y sabemos que ahora tenemos que amar a los hermanos. Porque ahora caminamos en Dios. Porque Dios es amor. Y continuando,
Una vez más, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano, dice que permanece en muerte. O sea, simplemente no es cristiano. Versículo 11, vemos que el hombre amargado, el hombre odioso, este hombre está en la oscuridad y camina en la oscuridad. Y muchos de nosotros éramos esos hombres. Caminábamos en las tinieblas, en el pecado, y en realidad ni nos dábamos cuenta que andábamos en las tinieblas y en el pecado. Nosotros nos creíamos que éramos los meros, nos sentíamos los amos y señores y reyes de donde quiera que andábamos, con nuestros amigos o en nuestra casa o donde nos movíamos con los amigos. Pero fíjense el versículo 11 lo que dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, por las tinieblas que le han cegado sus ojos. O sea que cuando andamos en tinieblas, las mismas tinieblas nos cegan los ojos. ¿Qué sucede cuando primero que nada está oscuro y luego después nos tapan los ojos? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Caminamos a donde queremos ir? No, ¿verdad que no? No caminamos. ¿Por qué? Pues porque no sabemos a dónde vamos y vamos a estar ahí dando contra la pared. El punto, hermanos, es que el hombre que está perdido, camina en tinieblas, no conoce a Dios. Este es el hombre como muchos de nosotros antes andábamos. Pero Pablo habla de este hombre en la segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Fíjense lo que dice de este hombre: en los cuales Dios, el Dios de este siglo, de esos hombres que estamos hablando, que caminan en la oscuridad, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el que controla la tierra, el planeta? El enemigo. El enemigo, ese es el Dios de este siglo. Dios es con minúsculas, si ven ahí su Biblia. Es el Dios que no es el Dios todopoderoso, más bien es el Dios que quiere ser Dios, que quiso ser igual a Dios, que es el diablo. Versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Quiere decir que el mismo diablo nos pone como algo así para que no podamos ver, y nos cegó el entendimiento cuando no creíamos en Dios. ¿Y para qué? Pues para que la luz no nos resplandezca. ¿Cuál es esa luz? El Evangelio, hermanos. Para que no veamos la luz y la gloria de Dios. Una vez más, dice que el diablo, o sea, el Dios de ese siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que cuando nos decían Cristo te ama y nos explicaban cuál era el Evangelio, nosotros nos entraba por aquí y nos salía por acá. O a veces ni entraba, simplemente se quedaba ahí y ni sabíamos lo que nos estaban diciendo, porque estábamos cegados. No entendíamos lo que nos estaba diciendo. La palabra no se resplandecía en nosotros. Efesios capítulo 4 versículo 18 dice: y teniendo el entendimiento entebrecido, o sea, en tinieblas, nosotros teniendo ese entendimiento en tinieblas, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea que todo se resume en dónde está nuestro corazón. El corazón está endurecido, por eso es que odiamos, o simplemente el Señor está suavizando nuestro corazón, pero nosotros como sentimos: ¿por qué ya no siento odio por esa persona? No, y empezamos a recordar para sentirme bien, porque debo de estar odiando a aquella persona porque esa persona me hizo mal. Y no, hermanos, no tenemos que caer en eso. Eso es una mentira del diablo. Esa es la carne totalmente tratando de controlar nuestros sentimientos, nuestra mente. Simplemente es por la dureza del corazón, hermanos. Una vez más, lo voy a leer este versículo. Efesios 4:18 dice: teniendo estas personas el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia hablando de la palabra, hablando de las cosas de Dios. Pueden ser ingenieros, pueden ser muy inteligentes, pero hablando en cosas espirituales. Dice: por la dureza de su corazón. O sea, ya para terminar, la palabra, hermanos, nos exhorta a amar.
Amar, ¿por qué? ¿Por qué nos exhorta a amar? Porque Dios es ¿qué? Porque Dios es amor, hermanos. Y si hemos recibido al Señor, si Dios mora en nosotros, y el Dios Espíritu Santo mora en nosotros, y Dios es amor, entonces nosotros debemos el fruto de nosotros debe ser el amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es el amor. El fruto de un cristiano es amar. Entonces, al final de cuentas, hermanos, que entre más amamos, entre más amamos a Dios, más amamos al prójimo. Y si tal vez decimos, yo sí, a Dios sí lo amo, pero no estamos amando al prójimo, no sé, hermanos. El punto, hermanos, es que el resultado de amar más al prójimo, nos acercamos más a Dios, aprendemos más en confiar en Él, y al final de cuentas Él nos cuida, Él nos protege, eso dice la palabra, nos da provisión, todo lo que necesitamos, y no hay nada que pueda venir en contra para alejarnos y quitarnos de nuestro camino del Señor. Con este versículo voy a cerrar, Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Y con esto sabemos, hermanos, que tal vez hay alguna situación, y nada más ustedes saben, y tal vez nada más ustedes ustedes pueden decir, bueno, yo tengo la razón porque esto sucedió, y está bien, ese es su sentir, pero la palabra nos dice lo contrario, y es posible de poder perdonar. Y eso es un tema fuerte, un tema que nos hace enojar, pero quiero cerrar con este versículo para que salgamos de aquí sabiendo de que Dios aquí nos tiene. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? O sea, Satanás, el diablo, nosotros mismos. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Y luego dice el escritor Pablo, dice, tribulación, o sea, me metí en un problema, ¿eso me va a separar del amor de Cristo? Tengo una angustia, ¿eso me va a separar del amor de Cristo? Me están persiguiendo porque soy creyente, tengo hambre, no tengo trabajo, no tengo ropa, estoy en peligro, estoy simplemente bajo la espada. ¿Eso me va a separar del amor de Cristo? Y luego aquí está la respuesta, versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos, fíjense, somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas al matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El punto, hermanos, es que si nos sentimos de esa manera es porque tenemos que morir a nosotros. Tenemos que morir nosotros como un corderito, así como que nuestra carne tiene que simplemente morir, caer. Y pues tenemos que volver a nacer. Si no hemos vuelto a nacer, hermanos, entonces vamos a tener problemas cuando somos perseguidos, cuando tenemos tribulación, cuando tenemos angustia, cuando tenemos hambre o hay peligro. Hermanos, tenemos que volver a nacer. Versículo 37 dice, antes en todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores, hermanos? Porque es por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesús. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que escuchamos hoy? Amar al prójimo, porque Jesucristo es amor, porque es el nuevo mandamiento. Entonces Él nos amó. Ese es el nuevo mandamiento, versículo 38. Por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de ¿quién? De Cristo Jesús, de Dios, hermanos. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, con esto nos debe de dar tranquilidad, podemos descansar, podemos venir. Señor, estoy lidiando con esta situación. No puedo perdonar a esta situación. Siento que lo odio, o ni sé si es odio, tal vez nomás es un pensamiento malo. Y a lo mejor el Señor ya lo ha limpiado de ese odio. Pero si constantemente lo está recordando y se enoja, se pone así, tal vez usted ya lo perdonó. Pero es el enemigo que está tirándole dardos, y si usted está en la carne, usted simplemente se va a enojar, y se va a enojar con la persona o la otra persona, y usted ya la perdonó, y al final va a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás enojado o estás enojada? ¿O qué pasó? Es porque el diablo vino y les tiró un dardo de fuego, y ahora están en la carne. Pero no es que odien a la persona, no es que están caminando en la oscuridad,
No, es que en realidad estamos en una guerra espiritual y tenemos que estar fortalecidos. Amén. Vamos a orar. Si hay alguna persona que me está viendo y que simplemente dice, yo no creo que vaya a perdonar a esta persona por esta situación. Hoy hemos aprendido que la palabra nos dice que tenemos que amar al prójimo. Si usted es una persona que aún no se ha entregado al Señor, eso quiere decir que si no ha venido delante de Dios y le ha pedido perdón por la manera como vivió antes, de una manera pecaminosa, una manera haciendo las cosas como usted quería hacer, y tal vez hizo cosas muy malas, y tal vez ya se arrepintió, pero todavía viene el diablo y le continúa recordando todas las cosas malas que usted hizo. Tal vez ya va a la iglesia, o tal vez no ha ido a una iglesia, pero usted ya siente la paz, y ya siente que, o tal vez no siente paz, tal vez siente un peso tan grande y no sabe cómo quitarse de ese peso, de esa angustia. Pues lo único que puede quitarle o que puede hacerlo sentir de otra manera, sin esa carga, es Jesucristo. Ese es el amor que estuvimos aprendiendo. El amor que Jesucristo tuvo por usted, por todos nosotros los que estamos aquí y los que me están viendo, que Él vino y Él entregó, Él puso su muerte, Él puso su cuerpo, Él pasó a ser ese pecado suyo, para que a través de ese pecado que usted cometió, usted no muera, pero usted tiene que creer en Jesucristo y tiene que creer que Él vino a la tierra para perdonar por su pecado. Entonces todo lo que usted hizo está como empaquetado en Jesucristo. Jesucristo muere por su pecado, entonces el pecado viene y Jesucristo es el pecado que usted tuvo, que todos tuvimos. Entonces la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros, para darnos una vida nueva. Y si usted eso lo cree, y si usted viene en este momento y se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Jesucristo, le pide que entre en su corazón, en su vida, y que lo haga parte simplemente de lo que usted hace, y viva a través de la obediencia, a través de su palabra, y simplemente venir delante de Él y decir, Señor, te necesito, ya no sé qué hacer. Este es el momento que usted tiene que entregar su vida al Señor y pedirle perdón. Él es justo y fiel y lo va a perdonar, así como nos perdonó a todos los que estamos aquí. Él nos ha perdonado, nos ha dado vida nueva. Nos ha dado vida nueva, entonces ahora podemos venir y decir, ya hay personas que tal vez no me llevo muy bien con él, pero no siento odio por esas personas. Esa persona me hizo aquello, sí, lo recuerdo, pero hasta ahí nomás, ya no siento que la vaya bien, que Dios lo bendiga y no pasa nada. Y si usted quiere sentirse así, es porque, o sea, más bien no tiene Jesucristo en su corazón, pero si quiere sentirse así, haga esta oración. Repita después de mí, Señor, te pido que me perdones. Te pido que me perdones y me arrepiento de todos los pecados, de toda la maldad que he hecho. Tú me conoces y sabes todo lo que hice. Y te pido perdón. Te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí. Te doy gracias por haber resucitado y por darme vida eterna. Te pido que pueda amar al prójimo, a las tantas personas que me hicieron mal. Y esa era mi excusa para hacer todo el mal que yo hice. Perdóname, Señor. Entra en mi corazón. Cámbiame, fortaléceme, cuídame del maligno. Te doy gracias y quiero permanecer en la luz. No quiero tropezar en la oscuridad. Cambia mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si usted ha orado esta oración, la Biblia dice que ha vuelto a nacer, que tiene vida eterna. Pero eso no es todo, ese es el principio de un caminar largo, de un caminar donde usted tiene que crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, tiene que conocerlo más, tiene que venir y comunicarse con Él a través de la palabra, orar y congregarse en una iglesia con hermanos. Busque a una persona que usted sabe que le ha dicho Cristo te ama. Dígale que ha aceptado al Señor, que lo invita a su iglesia, que lea su Biblia si es que tiene, y si no, en las computadoras hay muchas aplicaciones, en los teléfonos, y comience a leer la Biblia. Amén. Gracias a Dios, hermanos.
Gracias por haber venido. Nos vemos la próxima semana y también en Zoom el jueves. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor los guarde. Adiós.